Hola, buen día. Mi nombre es Yasmín Román y la siguiente presentación hablará sobre las víctimas del delito, sobre grupos vulnerables. Víctimas del delito. Las víctimas consideradas como las protagonistas, olvidadas dentro de los sistemas de justicia, quedan aún sujetas al desamparo institucional, situación que en un Estado de Derecho y por humanidad no puede tolerarse. Tradicionalmente, las legislaciones de los distintos países en el mundo han contemplado al delincuente ignorando a la víctima, sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o imposible reparación, ya que penetra el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su aspecto físico, sino en su estado emocional, alcanzando a sus relaciones sociales, familiares, su situación económica y hasta jurídica en la mayoría de los casos. Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por su condición social, económica, cultural, psicológica, pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Grupos con más vulnerabilidad. Dentro de este grupo se encuentran los niños, adultos mayores, discapacitados, miembros de pueblos y comunidades indígenas, portadores de VIH y personas discriminadas por su preferencia sexual. Niñez. El informe publicado por la UNICEF, denominado El Estado Mundial de la Infancia, señala que son tres las grandes amenazas que se ciernen sobre la niñez en todo el planeta, las cuales son la pobreza, los conflictos armados y el SIDA. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trata de un instrumento internacional que reconoce a todos los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos. Asimismo, el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior en la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Adultos mayores. Actualmente la situación de vulnerabilidad social en la que viven las personas adultas mayores mexicanas es sumamente preocupante. La mayor parte viven en la pobreza o pobreza extrema. Sufren por la desigualdad y la marginación. No cuentan con el apoyo de una institución de seguridad social. Solo poco más de una quinta parte dispone de una jubilación o pensión. O dicho sea de paso, los montos económicos que reciben son notoriamente insuficientes para atender sus necesidades. Sus niveles de salud y alimentación son precarios y muchos sufren de abandono por sus familiares. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a las personas a contar con un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en la vejez. El artículo 5 de la Ley de los Derechos a las Personas Adultas Mayores establece garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: de integridad, dignidad y preferencia, certeza jurídica, protección de la salud, la alimentación y la familia, educación de trabajo y sus capacidades económicas, asistencia social y acceso a los servicios. Discapacitados. Esta discriminación se da principalmente en el ámbito educativo, lo que después repercute en el acceso a oportunidades laborales. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado en materia de derechos humanos.
Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Asimismo, promover el respeto de su dignidad inherente. Miembros de pueblos y comunidades indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que se reconocen autoridades propias de su acuerdo a sus usos y costumbres. Factores que colocan a los miembros de pueblos y comunidades indígenas como grupo vulnerable son ingresos bajos o nulos, grados bajos de escolaridad, aislamiento de servicios médicos, niveles altos de marginación, desnutrición, pobreza extrema o moderada y aislamiento de autoridades estatales. Conforme al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía, a la libre determinación, así como al uso y la aplicación de su derecho a su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura y el acceso a la tenencia de la tierra, asimismo como el uso y disfrute de sus recursos naturales. Portadores del VIH. Contraer VIH y posteriormente desarrollar el SIDA expone otro tipo de riesgos que van más allá de los meramente medicinales. Por ejemplo, el de estar condenado a ser una víctima constante de discriminación, exclusión, violencia, aislamiento social, depresión y malos tratos. Todo ello provocado por la ignorancia y el temor. Las personas que viven con VIH o SIDA gozan de todos los derechos humanos. Sin embargo, debido a la vulnerabilidad a la que socialmente son expuestas por el estigma asociado a la infección por el VIH en nuestra cultura, se hace necesario enfatizar una serie de derechos constitucionales, para lo cual mencionaremos 3 garantías individuales que se encuentran tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en materia de VIH son fundamentales, como son el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección, que como garantía individual consagra el artículo 4 constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Personas discriminadas por su preferencia sexual. Las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual sufren discriminación porque existe una tendencia homogenizante que defiende la heterosexualidad como sexualidad dominante. Las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas en el trabajo, escuela, en sus propios hogares. Se manifiesta en despidos, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de servicios, estereotipos y estigmas producidos por los medios de comunicación, humillación, rupturas familiares, abandono, violencia y en casos extremos hasta la muerte. Conforme al artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja la declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Asimismo, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El artículo 4 constitucional indica que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
Igualdad de oportunidades. Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH, personas con preferencia sexual a la heterosexual, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas y adultos mayores. La Comisión de Atención de Grupos Vulnerables enfoca su atención a 4 grupos, que son niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Problema de alimentación. Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define un grupo vulnerable, aquel que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla, ya que las percepciones económicas de las personas en extrema pobreza no les permiten adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En consecuencia, estos ingresos tampoco les alcanzan para atender el resto de sus necesidades básicas, como son salud, vivienda y educación. Vulnerabilidad social. No se refiere exclusivamente a la situación de pobreza como carencia de recursos materiales, sino también a la falta de capacidad y de organización necesaria para mejorar la calidad de vida y acceder a diferentes bienes y servicios. La situación de vulnerabilidad social se vincula con la precaria situación laboral. Vulnerabilidad sobre la salud. En toda sociedad hay comunidades, familias e individuos cuya probabilidad de enfermar, morir o accidentarse es mayor que la de otros. Se ha dicho que tales grupos son especialmente vulnerables. Ello implica que los mismos están más expuestos a riesgos. Fundamento jurídico. El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social señala que tienen derecho a asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Dentro de ese grupo podríamos mencionar la desnutrición, el maltrato o abuso, abandono de progenitores en el cumplimiento, vivir en la calle, infractores y víctimas del delito, ser migrantes, ser víctimas de conflictos armados, en estado de gestación o lactancia de las madres adolescentes, en situación de maltrato o abandono, en situación de explotación, indígenas migrantes, dependientes de personas privadas de su libertad y personas afectadas por desastres naturales. A continuación, hablaré sobre un ejemplo de un caso real donde se evidencia el estado de vulnerabilidad de las personas. Maestro denuncia discriminación en UPAEP por sus preferencias sexuales. Un docente extranjero denunció que fue víctima de discriminación por sus preferencias sexuales en un bachillerato de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. A través de su cuenta de Facebook, CAEOT compartió la experiencia que vivió el miércoles 8 de agosto del presente año 2018, cuando llegó a su primer día de trabajo como maestro de inglés y química en un bachillerato de la UPAEP. Le pidieron escribir una redacción en la que confirmara que no iba a hacer ni verse gay y que no iba a hablar del tema con nadie. Salió de la oficina sin haber tomado una decisión. CAEOT recibió una llamada a su casa al día siguiente. Le dijeron que no tenían una cantidad suficiente de estudiantes y que por eso no necesitaban otro maestro en la escuela. En el caso de CAEOT, fueron violentados sus derechos humanos, puesto que el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre estipula que toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados por esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De esta forma, se hace énfasis en el absoluto derecho que tiene cada ser humano a no ser discriminado por razón de su orientación sexual o su identidad de género. Asimismo, fueron violados sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión y de asociación, entre otros. Para finalizar, podemos decir que la vulnerabilidad refiere al riesgo de ser afectado en el bienestar personal, moral, físico o material. Los resultados del análisis conceptual y fundamento epistémico muestran que dicha tendencia parte de elementos taxonómicos arbitrarios e inconscientes. Por el momento es todo. Gracias por su atención. Por el momento es todo.